Buenos días con todos y todas. Vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy. Vamos a trabajar dos temas hoy día. Vamos a trabajar el tema de la patria potestad y de la violencia de género, o de la violencia basada en género. Para eso voy a justamente plantear los objetivos. El objetivo es proporcionar información sobre la patria potestad como institución garantista, es decir, como institución que busca resguardar derechos en los niños y adolescentes, aún lo que implica pues su derecho al desarrollo integral y el resguardo de su integridad en la dinámica familiar, y la violencia de género, que puede ser pues una manifestación de lo que es el atentado contra este derecho a la integridad o al desarrollo integral de las niñas y los niños, en donde los padres son principalmente los autores, aunque esto no significa que no pueda darse la violencia basada en género en otros ámbitos, como conocemos. O sea, puede darse en la medida que el tema de la perspectiva de género puede ser analizado desde una mirada estructural, un problema estructural, pues entendemos que en todos los espacios en donde puedan interactuar los niños y adolescentes, pues en todos los espacios podrán ser agraviados en el resguardo de su derecho a la integridad y a su desarrollo integral. El contenido de justamente la exposición de hoy va en términos de justamente reconocer esta institución garantista de la patria potestad y los límites que establece también en propiamente lo que es esta dinámica paterno-filial. A la vez también hablaremos de la violencia de género como manifestación de justamente de lo que es el atentado contra la integridad de los niños. Entonces, pasamos a ver lo que es la patria potestad. La patria potestad es una institución, sabemos muy bien, del derecho civil, que refiere pues a regular lo que es el vínculo jurídico paterno-filial. O sea, en otras palabras, una vez que un niño ha sido, o una niña, han sido reconocidos, pues surge la patria potestad. Y es todo el articulado de la patria potestad lo encontramos fundamentalmente en el Código de Niños y Adolescentes a partir del artículo 74. Entonces, entender que la patria potestad es una institución garantista y como institución garantista busca pues resguardar los derechos de los niños, como ya hemos dicho, sean estos los derechos genéricos o los derechos específicos, ¿no? Los derechos genéricos son aquellos que corresponden a todas las personas sin distinción, mientras que los derechos específicos son propios de una etapa de desarrollo humano, como lo conversábamos en un momento. O sea, ser niño, ser adolescente, significa que el Estado está obligado a brindar una protección especial. Habíamos aludido a una protección específica y también a derechos adicionales que se desprenden de su condición de niño o adolescente. Entonces, ¿quién es en principio el encargado de velar por estos derechos? Pues son los padres. Los padres son los primeros que tienen que prodigar, pues, el resguardo y atención a los derechos de los niños para garantizar su desarrollo integral. Y bueno, en realidad acá lo que estamos hablando también, y es un tema muy importante, porque es cómo la dinámica familiar se constituye un espacio de aprendizaje para lo que vienen a ser finalmente los roles o las competencias que tenemos que jugar en el ámbito familiar. Y aquí lo que tenemos es que, tal como nos plantea también el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues los padres tienen obligaciones comunes en la crianza de los hijos, ¿no? Y comparten justamente estas obligaciones en aras de resguardo del interés superior de estos. Cuando hablamos también de la finalidad de la patria potestad, es importante que nosotros nos situemos en que lo primero es garantizar el desarrollo integral de los hijos, ¿no? En general, toda dinámica o entorno familiar debe favorecer a esto, al bienestar y desarrollo integral de sus miembros. Pero específicamente cuando hablamos de los niños y adolescentes, le estamos dando una connotación especial del derecho al desarrollo integral. Si queremos nosotros situar el derecho a la integridad en su naturaleza jurídica, nos queda claro que es un derecho que corresponde resguardar a toda persona sin importar su condición. Pero justamente cuando hablamos de los niños y adolescentes, hay una cierta particularidad dentro de lo que es el derecho a la integridad, que es el derecho al desarrollo integral. O sea, no podemos nosotros desconocer la vinculación que existe entre ambos derechos. Resguardar entonces el derecho a la integridad implica resguardar el derecho al desarrollo integral, entendido que como el derecho físico, psíquico, emocional, moral, social, espiritual.
¿no? Y afectar el desarrollo integral definitivamente está directamente vinculado con producir algún tipo de daño o afectación a lo que es el derecho a la integridad. Y vinculamos entonces todo lo que es la función de los padres de la crianza en el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y buscando pues en realidad que ellos logren finalmente de manera autónoma el ejercicio de sus derechos. O sea, en el entendido que a mayor edad, y esa es una presunción en la normativa, a mayor edad, mayor madurez y por lo tanto mayor autonomía para desenvolverse, ¿no? El individuo y el requerimiento cada vez menor de contar con un representante legal, que en estos casos son los padres. Entonces, en la mira también de la patria potestad es ayudar a generar sujetos, ¿no? Con conductas prosociales en la sociedad. Es importante seguir entendiendo que la familia es el espacio de socialización primaria, es donde la persona aprende a interactuar en los distintos ámbitos sociales, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de la afectación de la patria potestad, podemos hablar, pues, de lo que implica, en principio, ¿no? Lo dicho en el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes, en donde se nos indica un listado de derechos deberes de los padres con respecto a los hijos. O sea, los padres tienen una serie de deberes, ¿no? Establecidos primero en una lista taxativa, ¿sí? ¿No? Enumerada de los deberes que se originan en la patria potestad, repito, contemplados en el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes. El incumplimiento de estos deberes da lugar a una afectación de la patria potestad. O sea, se entiende que la razón de ser de cada una de estas afectaciones o suspensión de patria potestad tiene que ver con el hecho de un deber incumplido de los padres, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un cuadro, ¿no? Un cuadro que nos ayude a entender cómo detrás de cada uno de los cumplimientos de estos deberes en los padres está garantizar el desarrollo integral de sus hijos. Y, por ejemplo, es un deber de los padres darles buenos ejemplos de vida. Y la causal para suspender la patria potestad o para afectarla es, por ejemplo, que los padres den órdenes, consejos o ejemplos que corrompan a sus hijos, ¿no? O, por ejemplo, un deber es proveer su sostenimiento y educación. Hay una causal de suspensión de la patria potestad que es dedicarlos a la mendicidad o permitir su vagancia, ¿no? Otro deber es el que tiene que ver con este tema, ¿no? El de la que hemos conversado también, recordarán ustedes, con la ley 30.403, la prohibición a todo castigo corporal o trato humillante en los niños. Entonces, un deber de los padres hoy en día no es brindarles corrección moderada, sino hoy en día un deber de los padres es disciplinarlos, porque sí, se mantiene, esto es importante, la disciplina como mecanismo de crianza, pero a la par una disciplina que no implique castigo corporal o que no implique trato humillante. Que se vulnere este deber da lugar a que se origine un maltrato, un agravio a los niños, sea físico o mental. Otro deber es velar por su sostenimiento y la causal para suspender la patria potestad es que se nieguen a prestarles alimentos. Entonces vemos ahí directamente relacionados, ¿no? Lo que son las causales con los deberes, ¿no? El incumplimiento de un deber como da origen a una causal. Bueno, también tenemos nosotros de manera interesante cómo se ha ido estableciendo pues normativa pues conexa que ha buscado ir agregando nuevos supuestos para suspender la patria potestad, que se establece en la suspensión de la patria potestad habérsele aperturado proceso a los padres por violación sexual de menor de edad, violación sexual seguida de muerte, ¿no? En menores de edad, actos contra el pudor en menores, favorecimiento de la prostitución, proxenetismo, explotación sexual comercial infantil y adolescente en el ámbito de turismo. Entonces lo que vemos nosotros es que hay una serie de supuestos, ¿no? Hay una serie de, finalmente, de delitos que están aquí, como ustedes pueden visualizar en las causales. Estos delitos se ha establecido de manera explícita
que den lugar a lo que es una afectación de la patria potestad, cuando en realidad lo que existe es la inhabilitación civil, ¿no es cierto? De repente no era necesario ponerlo así tan explícito, porque se entiende que una persona sancionada penalmente por estos delitos, de manera inmediata esto tiene un efecto en la patria potestad. Pero una cosa que de repente hemos obviado decir y creo que es importante es entender qué cosa es esto de la suspensión de la patria potestad. O sea, cuando se suspende la patria potestad de los padres es que estos no tienen derechos con respecto a los hijos. Se mantienen sus deberes, mas no tienen derechos. Es decir, por ejemplo, en realidad no tendrían el deber de ejercer un régimen de visitas o de repente, pues, el deber de tenerlos consigo, o el derecho, perdón, el derecho a un régimen de visitas o el derecho a tenerlos consigo, pero sí se mantiene, por ejemplo, el deber a pasar alimentos. También la causal por delitos de parricidio y feminicidio. Bueno, estos han sido incorporados como causales adicionales, ahí está la mención a la normativa que le dieron origen, y lo que estamos viendo es cómo de lo que fue la lista preliminar de supuestos para afectar la patria potestad se han ido incorporando otras causales para su afectación. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Es un tema importante saber que independientemente que se plantee como un supuesto directo el incurrir en estos delitos para afectar la patria potestad, ya tenemos indicado, ¿no? Que cuando el juez se pronuncia con respecto a justamente el tema de la autoría de un delito del sujeto en términos de justamente probado un proceso, corresponde lo que es la inhabilitación. Pero hay una cosa que es importante, ¿no? Si bien es cierto, esto es verdad, está claro, pero acá no solamente se nos dice en esta causal que haya sido sancionado, sino por habérsele aperturado proceso. O sea, en otras palabras, si nosotros podríamos decir que esto era innecesario en parte, porque ya está claro que la inhabilitación es una consecuencia de la comisión de un delito en agravio de los niños, pero sin embargo solamente haberse aperturado el proceso, ¿no? Que todavía podría regir la presunción de inocencia, a pesar de ello se establece pues esta cuestión de suspensión de la patria potestad. Ahora estamos viendo en realidad que estamos aludiendo a situaciones que podrían en parte dar lugar a un exceso, se me ocurre. Esto puede pasar con mucha facilidad. O sea, en otras palabras, yo he tenido oportunidad de ver un caso similar, ¿no? Que una madre finalmente denuncia al padre diciendo que pues, ha agredido sexualmente a la niña, que le ha hecho tocamientos indebidos, ¿no? En general, pues se podría hablar como actos contra el pudor, ¿no? Los cuales es bastante difícil de probanza. Los actos de pudor, contra el pudor son complejos porque no implican, pues, en realidad ningún tipo de afectación física al niño, pero sin embargo, pues, podría dar tipo de exceso, porque, repito, o sea, yo puedo denunciarlo, ¿no? Por un atentado contra el pudor en agravio de los niños y pedir justamente que se le suspenda la patria potestad. O sea, la sola denuncia, la sola apertura del proceso penal ya daría lugar a esto. Eso en realidad puede responder a la verdad como puede no responder a la verdad. O sea, la sola denuncia puede implicar también una mala intención del otro progenitor de afectar el ejercicio de la patria potestad al otro y puede utilizarse más con ese fin o con esa orientación. Pero tenemos ahí que la norma se ha preferido pues en realidad resguardar a toda costa frente a toda sospecha o presunción que pudiera ser víctima al niño o adolescente de estos tipos penales, se le ha resguardado en términos de que se pueda suspender la patria potestad al que se le aperturara proceso, o sea, al denunciado, bastará con ello. Una cosa también importante es que se establece en la normativa, en esta que estamos haciendo mención, ¿no? El hecho de que se pueda extender a todos los hermanos menores de edad. ¿Cómo es esto? O sea, en otras palabras, supuestamente uno de los hijos ha sido el agraviado por lo que es este tipo de delito, ¿no? De violencia sexual, atentado contra el pudor, lo que fuera. Pero la cuestión es de que los demás hermanos están en riesgo y en la medida que estén en riesgo también corresponde entonces que se les suspenda la patria potestad con respecto a todos los demás hermanos. Lo que sí en realidad me llama la atención por ser una institución que venimos
estudiando tiempo, es que se haya modificado el artículo 471 del Código Civil en términos que a mí me quedaba muy claro que para diferenciar la suspensión de la pérdida, la suspensión refiere pues a una afectación, como dijimos, de los derechos de los padres con respecto a los hijos. Y como hablábamos de suspensión, pues a mí me refería fundamentalmente a un tema de temporalidad, ¿ya? Entonces yo planteaba, y yo estaba muy cómoda con respecto a esto, que yo podía suspender la patria potestad de los padres y que estos luego podrían pedir la restitución del ejercicio de la patria potestad cuando mediante proceso se pudiera demostrar que su conducta ha variado o que las condiciones del entorno parental, familiar, son más propicias para el niño. En esa mira, entonces, estaba claro el tema de la temporalidad, porque se podría pedir la restitución del ejercicio de la patria potestad. Pero hoy en día lo que tenemos es suspensión y pérdida restituible en el ejercicio de la patria potestad. Es decir, se puede declarar la pérdida de la patria potestad y los podrá determinarse que los padres vuelvan al ejercicio de la misma cuando desaparezcan los hechos que los motivaron. O sea, para mí siempre yo lo planteaba, la diferencia entre suspensión y pérdida es que la suspensión tenía un carácter de temporalidad y la pérdida ya tenía un carácter definitivo, ¿no? Era cuando habían situaciones en las cuales no había forma de dar marcha atrás, en situaciones como, por ejemplo, habían delitos en agravio de los niños, ¿no? Delitos, por ejemplo, de violencia sexual. Entonces, probado en el proceso, la autoría, estaba claro que se tenía que determinar la pérdida. O sea, ¿cómo podíamos nosotros restituir la patria potestad a un padre que hubiera violado en algún momento a su hijo, ¿no? En ese sentido, entonces, yo tenía esa clara diferencia, pero como le digo, hoy en día está claramente establecido, ¿no? Que estaríamos nosotros justamente frente a ese supuesto de lo que es suspensión, o sea, en ese supuesto de que suspensión y pérdida de la patria potestad pueden ser ambos restituidos, ¿no? Y bueno, sabemos también un tema interesante, que la ley 30.364, que ahora es el Decreto Supremo 004-2020, establece lo que son las medidas cautelares, y habíamos dicho cómo las medidas cautelares son parte de la estrategia de intervención cuando se ha iniciado un proceso de violencia en agravio familiar en agravio del niño. Entonces, entre las medidas cautelares está dicho la suspensión o pérdida de la patria potestad, y eso quedará a potestad del juez y quedará pues a criterio de la parte, ¿no?, que actúa en representación del niño, iniciar un proceso que ratifique lo que fuera indicado en esta medida cautelar, en este proceso de urgencia establecido en el Decreto Supremo 004-2020, texto único ordenado de la Ley 30.364. Y bueno, en realidad, instituciones que se desprenden de lo que es el ejercicio de la patria potestad y que resultan de mucha utilidad al momento que nosotros podamos, pues, buscar algunas estrategias de protección para los niños cuando han sido víctimas de violencia, estaría el tema de la coparentalidad. Yo creo que eso es un tema importante, es sustancial, porque por mucho tiempo hemos creído, es así, hemos creído y hemos legitimado en la ley que aquel padre o madre que tiene el régimen de visitas y no la tenencia está suspendido en la patria potestad. O sea, en otras palabras, aquel que tiene el régimen de visitas, repito, pues no tiene el ejercicio de la patria potestad. Quien tiene el ejercicio de la patria potestad es quien detenta la tenencia. Esto es un grueso error. Tanto quien tiene la tenencia como quien tiene el régimen de visitas, ambos tienen el ejercicio de la patria potestad. Y esto está dicho en la coparentalidad, un término que acuñó la venezolana jueza retirada Georgina Morales. Habló de la coparentalidad. Y le digo que en realidad es una cuestión que no solamente está en la doctrina, sino que es importante que tengamos muy en claro la importancia de esta institución. Cuando, por ejemplo, nosotros revisamos el artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes, y al momento de hablar de régimen de visitas, establece que quien
no detenta en el ejercicio, o quien no tiene el ejercicio de la patria potestad, podrá solicitar un régimen de visitas, ¿no? Y esto es un absurdo, o sea, en realidad quien visita como quien tiene la tenencia, ambos padres tienen de manera igualitaria, sin distinción alguna, el ejercicio de la patria potestad. Pues ustedes me dirán, pero finalmente quien tiene la tenencia tendría que tener más atributos de la patria potestad. Yo creo que ambos lo debían tener de manera igualitaria, porque si se establece un régimen de visitas, y si no le dieron la tenencia, eso no significa que estamos descalificando a este progenitor o progenitora. Significa que no podemos al niño distribuirlo entre los dos padres, no podemos partirlo en dos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que a uno de los dos otorgarle la tenencia. No hay otra forma, y al otro el régimen de visitas. Entonces, en ese sentido, pues, por una cuestión, pues, en realidad práctica, establecida por ley, estamos entendiendo que quien tiene el régimen de visitas, y esto quiero ser muy reiterativa, tiene también el ejercicio de la patria potestad. Para que se altere o para que finalmente se afecte la patria potestad, pues es necesario un proceso judicial de suspensión o pérdida de la patria potestad. ¿De acuerdo? Esa es una cuestión importante. ¿Y por qué lo planteo aquí? ¿Por qué lo tengo que tocar ahora que estamos hablando de resguardo de la integridad de los niños en su propio ámbito familiar, que es el espacio donde más hemos conversado, se vulnera este derecho? Porque cuando estamos aludiendo al ejercicio de la patria potestad, estamos aludiendo a que tiene toda la representación legal el padre para denunciar y tiene que todo el deber de estar atento a todo lo que sucede con respecto a su hijo o hija en el entorno familiar que la madre o el padre le está prodigando en la tenencia. Entonces, ambos padres tienen el deber igual de velar por lo que es justamente el resguardo de derechos de sus hijos, y por ello es que ambos tienen entonces de manera conjunta el ejercicio de la patria potestad. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica mucho, ¿no? Igual como implica también la tenencia compartida, ¿no es cierto? Que hay que diferenciar lo que es tenencia compartida de lo que es coparentalidad. La tendencia compartida es la alternancia del niño, ¿no es cierto?, entre uno y otro espacio familiar. O sea, un tiempo puede estar con la madre, otro tiempo puede estar con el padre. Esto es tenencia compartida, ¿no? Yo creo que tanto para que tenga verdaderamente efecto la coparentalidad como la tenencia compartida, ambos padres tienen que tener por lo menos una relación cordial, por lo menos. O sea, estamos hablando de por lo menos un saludo. ¿Por qué? Un saludo que permita llegar a acuerdos comunes en la crianza de los hijos. O sea, una cuestión que nos exige mucho la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes es que los padres posterguen sus intereses, finalmente sus frustraciones con respecto a lo que puede haber sido no haber logrado constituir una pareja, un matrimonio, ¿no? Finalmente, esto que no llegue a tener un impacto en lo que es la relación